al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Y vamos a continuar hoy con el tema no jueguen con las tinieblas. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces hasta por coquetear con las tinieblas nos metemos dentro de las tinieblas y después uno dice, de verdad, ¿qué fue lo que hice? Jugamos con las tinieblas. Y yo quisiera que ustedes abran sus Biblias en Mateo capítulo 6, versos 22 y 23. Y miren lo que dice para todos aquellos que, bueno, han venido teniendo problemas a nivel ancestral, generacional, y que se ve y uno dice, ¿por qué será? ¿Por qué será? Y siempre hay un porqué para todo. Siempre, hermanos, siempre hay un porqué para todos. Y esto es lo que me interesa a mí poder enseñarles a ustedes de alguna manera. Dice Mateo capítulo 6, verso 22, ahí lo tenemos, mírelo ahí. Dice así, mire, la lámpara del cuerpo, que el Espíritu Santo le dé revelación de este texto, porque no es fácil de entender. Dice Jesucristo, la lámpara del cuerpo es ¿la lámpara de qué? Agarre eso y métaselo aquí y manténgalo ahí en el corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo, dice, es bueno, no corramos. Si tu ojo es ¿qué? Y entonces dijo antes, ¿qué era? ¿La lámpara qué? Del cuerpo es una lámpara. Y aquí la segunda parte entonces dice que si esa lámpara es ¿qué? Cambia, ¿verdad? Cuando usted la analiza y usted dice, ¿cómo que si la lámpara de mi cuerpo es bueno? Y después dice el Señor, todo tu cuerpo, si tu ojo es bueno, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, yo les digo, si tu lámpara es buena. Y yo estaba hablando con el Señor, hermanos, y el Señor me hablaba de esto, que si usted lo analiza ante la lupa del Espíritu Santo, usted se queda perdido, porque esto no es fácil de entender. Nada más se puede entender con el Espíritu Santo. Entonces dice, entonces todo tu cuerpo, y si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno ¿de qué? De luz. ¿Qué hace la lámpara, hermanos, cuando está una lámpara buena? Alumbra. Y a veces será que la lámpara alumbra poco, ¿verdad? A veces será que, ¿por qué una lámpara alumbra poco? Es poca mecha, ¿verdad? O poca batería, o poco, ¿qué más? Poco combustible, ¿sí? ¿Y quién le da el combustible a la vida del cristiano? ¿Qué es el combustible? Qué importante, ¿verdad? Cuando yo veo esto, hermanos, y lo analizo ante el Espíritu Santo, dice, la lámpara del cuerpo, entonces es el ojo. Aquí es donde yo perdí el hilo, como decía aquel hombre amigo de Randall. Porque depende de lo que yo, con los ojos que yo lo vea. Si yo lo veo con malos ojos, entonces eso es malo. Pero si yo lo veo con buenos ojos, entonces eso será bueno. Depende de cómo yo lo vea. Porque hay una conexión entre mi cabeza y mi corazón, entre mis ojos y mi corazón. Y vea lo que dice el 23. Dice, pero si tu ojo es maligno, ¿habrán ojos malignos? Dice, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay
en ti, ¿qué dice? Es tinieblas. ¿Y cómo se maneja eso? ¿Cómo que si la luz que hay en mí es tinieblas? ¿Ah? Se lo dejo de tarea. Se lo dejo de tarea para que usted lo busque. ¿Cómo es posible que yo esté en luz, que son tinieblas? Bueno, ¿no dice la Biblia que Satanás se viste qué? ¿Cómo? Como un ángel de luz. ¿Y él es luz? ¿Sí o no? ¿No? ¿Y cómo se viste como un ángel de luz? Entonces parece que cuando nosotros andamos así como medio, no por pecado, sino por ignorancia. La Biblia dice que nosotros tenemos problemas porque somos ignorantes. Ignorantes de la palabra de Dios, hermanos. Nosotros no podemos ser una generación que ignore la verdad de Dios. Nosotros tenemos que aprender la palabra de Dios. Cuando yo estoy en Cristo, que es la luz de mi vida, y no tengo la palabra y el conocimiento, puedo andar en tinieblas. Y cualquiera de ahí de las tinieblas me puede coquetear y yo me voy con él. Y parece que entonces mi luz está llena, mis ojos son malos. Y si mi ojo es malo, es porque hay algo dentro de mí que me impulsa a hacer algo malo, pero estoy en la luz. ¿Y cómo es eso? Si la luz que hay en ti son tinieblas, si la luz que en ti hay es tinieblas, dice, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Está hablando de la luz y las tinieblas. Ahora déjeme aplicarle, hermanos, porque aquí es donde la mula, dice mi esposo, botó a Genaro. El problema es jugar con las tinieblas estando yo en la luz. ¿Y cuántas veces nosotros coqueteamos con las tinieblas sabiendo que soy cristiano? ¿Cuántas veces nosotros salen palabras de mi boca que están llenas de tinieblas, pero si soy cristiana? ¿Cuántas veces nuestras acciones están oscuras, pero si soy cristiano? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo me tiene que decir, cuidado, que tu luz no sean tinieblas? Es como si Dios me dijera, entonces, ¿qué, pastor? ¿En qué quedamos? ¿Sos luz o sos tinieblas? ¿Por qué nos dice el Señor esto? Porque nosotros muchas veces jugamos con las tinieblas. ¿Qué ve usted en internet? ¿Qué ve usted en la televisión? ¿Con quién pasa usted más tiempo? ¿Con su teléfono o con Dios? Entonces andas en tinieblas. ¿Y sos cristiano? Sí. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos tiene que venir a hablar a nosotros y decir, cuidado, Ana Brenes, parece que tu luz son tinieblas? ¿Sabe por qué el Señor nos manda esto? Cuando yo sé que yo estoy en Cristo y yo estoy en las tinieblas, caminando más en las tinieblas que en la luz, no es que esto pasa por alto, a Dios no se le pasa por alto. Dios conoce nuestra vida en lo secreto, en lo íntimo y en lo privado. Nosotros tenemos que estar viendo y revisando que esta lámpara, por eso fue que se quedaron aquellas 5 vírgenes, ¿recuerda? Que habla la Biblia de las 10 vírgenes. Todas eran vírgenes, pero 5 eran insensatas. Porque las insensatas estaban con un pie en las tinieblas y con el otro pie estaban en la luz. Parece que hoy en día hay muchos en las iglesias que andan así. Y dice la Biblia que al final
el Señor dice, bueno, yo llego, y fue una advertencia que trae Dios. Él iba a venir. Él dijo, yo voy a llegar. Entonces a ellas se les acabó la luz, se les estaba bajando la mecha y le estaba diciendo, por eso yo les digo, hermanos, tengan cuidado con las lamparitas que se le acercan, porque muchas son pura. Tenga cuidado con las lámparas que se le acercan. Sea celosa. Una lámpara que tiene luz no habla cosas que a Dios le desagradan, no vive cosas que a Dios le desagradan y no hace cosas que a Dios le desagradan. Esa usted la puede catalogar en las 5 imprudentes. Yo le recomiendo que ande con las 5 insensatas, prudentes, no con las insensatas. Y están dentro de la iglesia, claro, son vírgenes todas. El problema no es los que Dios escoge, es las vírgenes, porque ellas representan la iglesia, ¿verdad? La iglesia del Señor. Entonces es lo que yo escoja, no es lo que Dios escoge. Ahora, le voy a decir algo, hermanos. Ustedes han oído que dicen por ahí que Dios no hace excepción de personas. Pues sí lo hace. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene sus preferidos. Sus preferidos son los que suben al cielo. Sus preferidos son los que Él busca, Él llena con su Espíritu Santo. Los que Dios no hace excepción de personas es para que vengan a la salvación. Dios vino al mundo, dice que de tal manera amó Dios al mundo para que vengan a la salvación. Pero Él tiene sus preferidos. Caminó con Noé, caminó con Isaac, caminó con Abraham, caminó con Moisés, caminó con usted. Dios tiene sus preferidos porque nosotros primero le preferimos a Él, y el Señor honra a quien le honra. Así es que nosotros muchas veces tenemos que estar revisando qué tinieblas yo metí este día en mi corazón. Porque hay muchas veces que nos cargamos de tanta tiniebla y acumulamos, somos acumuladores de tinieblas. Y cuando nosotros no sacamos las tinieblas de nosotros, entonces se presentan síntomas. No me muevo en el poder del Espíritu Santo. Que ahora que tuvimos nuestra última reunión con nuestro pastor don Raúl, él nos decía, pastores, promuevan la presencia del Espíritu Santo en sus congregaciones. Hablen de la llenura del Espíritu Santo. Busquen que la congregación ande lleno del Espíritu Santo. Es el único poder que nos mantiene a nosotros alerta. Usted puede estudiar la Biblia, usted puede conocer la Biblia, usted puede muchas cosas. Pero cuando nosotros buscamos la llenura del Espíritu Santo, es que eso nos llena. ¿Y qué pasa cuando algo se llena? Saca la basura de las tinieblas. Estoy llena de luz, saco las tinieblas. Más me lleno de la luz, más tinieblas saco. ¿Y yo soy consciente de las tinieblas? Sí. ¿Y yo me doy cuenta de mis tinieblas? Sí. ¿También me doy cuenta de la luz que cargo? Sí. Porque yo busco más la luz que las tinieblas. Entonces muchas veces jugamos con las tinieblas, hermanos. Jugamos juegos virtuales y el amigo. Y juguemos con el amigo. Un juego virtual. Ay, yo me conecto con usted, usted con usted, usted con usted. ¿Cuánto tiempo pasan jugando juegos virtuales? ¿Sí o no, hermanos? Ahora es la moda. Y los cristianos se metieron a jugar con las tinieblas. También en esos juegos de las tinieblas usted ve que a cada rato sale el juego de la bruja, de brujos, juegos de la ouija. Y uno ya lo tiene tan normal que ya lo ve como normal. Los juegos de brujería, los juegos de las cartas, los juegos de la bruja, de la ouija, hasta los chiquitos juegan. Papá y mamá le dan el teléfono al chiquito para que juegue lo que quiera. Entonces
entre los juegos está también el juego de la ouija. Y después dicen, ¿por qué mi hijo tendrá tantas pesadillas? Y ahora ya ni quiere comer. ¿Por qué? Porque están jugando con las tinieblas. ¿Quién le da permiso? Papá y mamá. Pero si van a la iglesia y van a escuela dominical, miren, nosotros estuvimos en el campamento, hermanos, con sus hijos. Y me encantaría llamar a las madres y a los padres y tener una reunión con ellos. Hay muchas tinieblas en los hogares cristianos. Hay mucho juego oscuro. Y son tantos los juegos virtuales al alcance de cualquier teléfono. Los niños son más hábiles muchas veces que los padres para mover la tecnología, para jugar con el teléfono. Y es muy fácil. Un niño un día me vio a mí acercándome e hizo así, para que yo no viera lo que él estaba jugando. Y yo sé que estaba jugando con las tinieblas. Yo lo sé. Porque yo no lo tengo que ver. Yo vi su reacción cuando me vio a mí. Y es cristiano y sus familias también. Entonces, ¿cuáles son los entretenimientos cuando estás a solas con el teléfono? ¿En qué te entretienes? ¿Buscas cosas cristianas? Adoración, alabanza, bendito teléfono y bendita tecnología. ¿Cómo nos ayuda a nosotros? Antes yo usaba 10 Biblias, un montón de libros, comentarios, todo mi comedor estaban llenos. Ahora no. Ahora solo con una computadora. Qué maravilla la tecnología. Pero no busco las tinieblas, busco la luz. Usted puede darle el uso que a nosotros nos ayuda a crecer, a informar. Mr. Google, mire, dígame cuál es esto o el otro, lo que usted quiera preguntar. Es una maravilla. El problema y mi pregunta es, ¿con qué jugamos? ¿Más con las tinieblas o con la luz? Y las tinieblas se meten en cualquier momento. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que deja un montón de puertas abiertas. Y uno dice, ¿pero en qué momento pasó esto? Puertas abiertas. Pero si ya yo cerré esa puerta, pero la volviste a abrir, porque introdujiste las tinieblas a la casa de la luz. Y ahí es donde nosotros encontramos a los adolescentes viendo pornografía, puras tinieblas. Películas, puras tinieblas. Series, puras tinieblas. Compañías, puras tinieblas. Y eso es una puerta que es muy difícil de cerrar. Porque ahí usted se dará cuenta que ahí vienen espíritus familiares y se comienzan a mover como nosotros nos movemos y no nos damos cuenta. Es tan sutil, es tan divertido, hermanos. Llevamos a nuestros nietos a ver las películas de Disney World, donde hay brujería. En todas las películas hay brujería, hay homosexualismo, hay lesbianismo, y lo vemos como normal. Y después nos vamos a comer un helado, jugar con las tinieblas. Y después cargamos las consecuencias. ¿Por qué? Porque nuestros niños llegan con tanto dolor y no nos damos cuenta que nosotros hemos abierto esas puertas y son muy difíciles de cerrar. Y cuando se ha abierto y luego necesitamos un favor de Dios, uno dice, ¿cuándo bajará el milagro? Es que nosotros como padres y madres tenemos un derecho legal que Dios nos ha dado.
el Señor nos dice, yo te entregué a esa criatura, o te entregué a esa esposa, o te entregué a ese esposo, pero nosotros no supimos cómo mantenerlo. Y con eso nosotros generamos puertas abiertas, pero en nuestro corazón sabemos que esa puerta sigue todavía abierta. ¿Cómo la cierro? Cuando yo reconozco delante de Dios y obedezco la palabra de Dios y yo decido cerrar puertas. Tengo que cerrar esas puertas. Y entonces hoy vamos a cerrar puertas. Amén, hermanos. Vamos a reconocer que hay puertas abiertas. Si usted tiene alguna puerta abierta con esto que hemos hablado, comiéncelas a cerrar en el nombre de Jesús. Entonces tampoco Dios no va a hacer eso por nosotros. Dios no va a decir, no te preocupes, seguí ahí sentado que yo voy a cerrar esa puerta que vos abriste por vos. Dios no hace eso. Yo tengo que tomar la responsabilidad. Entonces, ¿cómo cierro yo una puerta? Yo tengo que saber qué fue lo que hice, cuáles son las prácticas que yo tengo jugando con las tinieblas, y tengo que ir honestamente y hacer el trabajo. Dios no va a hacer el trabajo por usted, ni yo tampoco. Nosotros lo tenemos que reconocer y nosotros tenemos que ir a cerrar esa puerta. Urge, es urgente, están los hijos de por medio. Ya mi hijo es grande, y más grandes son las tinieblas. Tenemos que ir a cerrar esa puerta. Dios no lo va a hacer por nosotros. Y nosotros tenemos que saber cuando se mantiene una puerta abierta es porque nuestra propia voluntad no nos da para cerrarla. Tenemos que hacer ese trabajo, porque eso va a activar la maldición. Una maldición seguirá activa y nos llevará a nosotros a ser rehenes de ese pasado, y volvemos otra vez atrás, y volvemos otra vez atrás, como si alguien nos hubiera raptado, como si alguien nos hubiera secuestrado. Sí, déjeme decirle que alguien lo secuestró, la maldición, por la puerta que yo abrí cuando permití que las tinieblas entraran a mi vida, entraran a mi casa. Le permitimos a los hijos hacer eso, andar como quieran, porque somos unos alcahuetas, porque no queremos hacer el trabajo de cerrar la puerta y quitar las tinieblas. Yo sé que así no predica mucha gente, pero yo sí, porque yo tengo hijos muy inteligentes. Hoy estaba con Nico. Ustedes saben, él tiene 1 año y medio, habla croata, habla español y habla... Sí, también. Y es de verdad, los niños capturan todo lo que usted hace. Son tan hábiles, tan hábiles. Y me estaba diciendo, vea esto, qué tremendo, hermanos. Mi hijo o la nuera. Viera que están viendo, Nana, están viendo las filosofías de los dioses, y ella tiene una materia en la escuela. Y entonces dice, yo no entiendo esto, hágame el favor al papá o a la mamá que le enseñe. Dice, a Barbie. Entonces dice, bueno, este es el dios de los dioses griegos, y empieza a enseñarle de Platón, de Venus, de todos ellos. Y entonces dice, sí, qué interesante, pero ninguno tan real como el dios de Nana y Abu, ¿verdad? Qué interesante. ¿Cuántas veces estas niñas han venido aquí? Pero sabe una cosa, el templo del Espíritu Santo soy yo y es usted. Y desde aquí adentro, desde esta lámpara, le enseñamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, quién es el Dios verdadero, el Dios todopoderoso. Desde aquí, desde mi ejemplo, desde mi testimonio, yo no estoy esperando que la vecina le diga a mis nietos quién es el Dios verdadero. Que le hablen de Júpiter, de Platón, o de lo que sea, de cualquier religión. Sí, pero sabes una cosa, el Dios de mi nana y de mi abu, ese es el Dios verdadero. Y se quedaron con los ojos abiertos. Están lejos ellas, pero conocen al Dios de Nana y al Dios de Abu. Por ese Dios
Ellos van a seguir el camino verdadero. Ellos van a seguir el camino de la verdad y la vida. Nosotros somos las lámparas que iluminan esas criaturas. Y nunca te canses de dar testimonio de cuál es tu Dios. Amén, hermanos. Nosotros somos los que le tenemos que decir al Señor: Señor, que esta lámpara de mi cuerpo, que este ojo sea bueno, porque cuando yo tengo los ojos buenos, llenos de luz, todo mi cuerpo estará lleno de luz. Pero cuando mi ojo es malo, mire, ¿verdad? Hay personas que son miopes, personas que son ciegas, personas que tienen problemas para ver. Hay muchos ojos, pero el Señor está hablando del ojo de aquí, no del ojo de aquí. Porque los humanos ven con este ojo, los cristianos vemos con este. Si tu ojo es bueno, todas tus cosas van a ser buenas, porque estamos viendo lo que Dios quiere que nosotros veamos, no lo que el mundo nos ofrece, hermanos. Hablaba con una persona el otro día y yo me quedé fría cuando me dice: ahora sí, pastora, de aquí en adelante sí. Digo yo: ¿y antes qué eras? Y yo la veo aquí. De aquí en adelante, ahora sí que sí. Está bien. Uno tiene que proponerse ser diferente. Pero qué vergüenza para los hijos, ¿verdad? Qué vergüenza para los nietos. Porque nosotros somos esto que ellos tienen para seguir una carrera a nivel ministerial, una carrera espiritual. Entonces, dice, estábamos hablando la semana pasada de los hijos de este hombre que Esceva, y dice que ellos habían practicado la magia, y cuando Pablo llegó a hablarles a ellos del poder de Dios, dice que impactó tanto la vida. Hermanos, oiga esto: es importante que usted hable la verdad aunque caiga mal. ¿Sabe cómo murió Juan el Bautista? Pero habló la verdad y hoy está en el cielo. Hay muchas cosas que usted no dice: ay no, mejor yo no le digo. Pues dice la Biblia que tanto peca el consentidor como el hacedor. Nosotros tenemos, con amor, con respeto, con educación, tenemos que hablar la verdad, hermanos. Y dice que ellos, cuando oyeron a Pablo, escucharon la palabra tan hermosa de cómo el Señor hacía por medio de él, hacía milagros. Dice que la gente, era tanto el poder de él, no era de Platón, no era del otro, sino de los hijos de Dios, que dice que ellos reconocieron el poder de Dios y le traían los manteles, los paños y los delantales, y le decía: por favor, póngale las manos en este pedazo de delantal, este pedazo de paño, porque yo se lo tengo que llevar a mi esposa que está enferma, a mi hijo que está enfermo. Y el poder de ese paño sanaba al enfermo. Un día, yo en fe, me hablaron de una persona que tenía un tumor en el seno y estaba en otro país. Y vino la tía o la sobrina, no recuerdo quién, y me dice: pastora, ¿usted cree que eso que ha predicado yo lo puedo hacer para mi hermana? Era la hermana que estaba en Estados Unidos. Le digo: tráigame un brasier y voy a orar por él y que el Señor haga la obra. Hermanos, vean, ungí el bendito brasier, oré por él, ella se lo puso y el tumor del seno fue sano. El poder de Dios es más poderoso que el poder de la ciencia. Donde el hombre no puede llegar, no importa cuánto ha estudiado y cuánto tiene, Dios llega. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. No fue el paño, no es el brasier, no es el delantal, es la fe que usted ponga. Puede alcanzar allá
no sé quién, ahora que estuvimos en este campamento, hablamos seguro el equipo, hablamos de lo que era la liberación. Y yo creo que Rándalo, no sé quién fue que habló de la liberación. Un hombre estaba endemoniado por allá, alguien habló por teléfono y el hombre fue sano allá en otro país. A mí me pasó eso con una de las miembros que se fue para otro país, y la suegra de ella estaba más perdida que Adán en el Día de las Madres. Y ella decía: pastora, yo sé que está endemoniada. Le digo: póngamela. Dice: aquí la tengo. Y comencé yo a reprenderla. Miren, en Europa estaba ella. Y comencé a reprenderle ese espíritu y ella fue libre. Es que no es la conexión de la línea, es la conexión del cielo. Es el poder de Dios. ¿Dónde está el poder de nosotros? En mi boca. ¿Dónde está tu poder? En tu boca. Pero ¿dónde sale esa palabra? Del corazón. Es obediencia, es fe, hermanos. Es abrazar esta verdad, y no importa que usted lleve, usted muévase por fe, pero es necesario andar en la luz y no jugar con las tinieblas. Porque cuando tenemos que hacer el milagro no sale. Y se esfuerzan. Vea, yo tengo por práctica que cuando yo voy a liberar a una persona, yo le ordeno a esa persona: conmigo no vas a jugar. Yo te voy a ordenar que salgas y vas a salir. Y yo no le permito ni que se me revuelque ni que me haga feo. Y así mismo va jalando. Y el demonio tiene que irse. Y yo no tengo tiempo para jugar con Satanás. ¿Sabe qué le pasó a Eva en el huerto del Edén? Vea qué terrible. Eva, la mujer más linda, más santa, más sabia del mundo. No fue suficiente lo que Dios le dijo. Ella quería oír lo que las tinieblas le decían. Y coqueteó con las tinieblas. ¿Y qué pasó? Perdió la cobertura que Dios le había dado. Eva era para que viviera eternamente, hermanos, eterna. Ella no iba a morir, ni su esposo tampoco. Entonces nosotros tenemos que saber que la Biblia registra consecuencias grandes, hermanos, negativas o positivas, y que nos da a nosotros la luz para que nosotros entendamos que vamos a ir por la luz y no por las tinieblas. Entonces estos hijos, este pueblo de Pablo, dice que ellos vieron las maravillas. Dice que trajeron los libros de la magia, los libros de encantamiento, y los quemaron delante de todos. Dice, y cuando vieron que habían hecho cuentas del precio, dice, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y 50,000 piezas de plata eran de 5 a 6 millones de dólares. Los quemaron los libros. Y uno dice: ay, esta estatuita tan linda, esa es de oro, me la regaló mi abuela, mi mamá. Estamos jugando con las tinieblas. Hermanos, tenemos que saber que hay algo en casa que si está reclamando es porque tienes un anatema todavía ahí en la casa, y hay que sacarlo, y hay que quemarlo, y hay que quebrarlo, y hay que sacarlo de la casa. Hay que sacarlo de la casa. No juegues con las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ay, este tema no me gusta mucho, pero a mí sí. Y viera cómo ayuda. Porque después de esto yo me bajo y yo le digo al Señor: Señor, cumplí con lo que me diste. Cumplí con lo que me diste. Y vamos a terminar el año mejor. Y dice que cuando ellos quemaron eso, se liberaron de todo esto. Dice que crecían en multitud y crecían en sabiduría. Óigame, cuando usted hace lo que Dios le dice, comienza a prosperar, a prosperar,
a prosperar. Es más bonito, es más sano, es más fuerte, es más fiel, es más obediente. ¿Por qué? Porque yo prospero, porque obedezco a Dios y no a las tinieblas. Entonces, si estamos a un 80% del lado de la luz, esté un 100%, porque todavía tiene un 20% del lado de las tinieblas. Comencemos a trabajar, porque es importante que nosotros agradezcamos y agradamos a Dios. Y entonces este incidente de los hijos de Betseba impresionó a la gente con la realidad del reino demoníaco. Hay un reino de luz y hay un reino de las tinieblas. Satanás se vino sobre ellos y le dice: vea, yo conozco a Pablo y yo conozco a Jesús, pero ¿tú quién eres para que me eches a mí? Usted sabe que Satanás tiene una autoridad reconocida en los cielos y en la tierra. No juguemos con las tinieblas. Y dice que a esos viejos los agarró, los golpeó, les quitó la ropa, los dejó chinguititicos y en pelota, avergonzados y humillados, como símbolo de que cuando nosotros nos metemos con las tinieblas, en algún momento quedamos avergonzados, porque hacerle un favor al diablo, con llevárselo le paga. Dígale al que está a su lado: no juegues con las tinieblas. Alabanzas al Rey.